Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional en este tercer día del ayuno que se ha convocado para entrar al mes de agosto. Cada mes el Espíritu Santo nos mueve a ayunar en contra de las obras del enemigo. Eso está escrito en Isaías capítulo 58, versículo 6. Allí están los propósitos del ayuno. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? El ayuno destruye toda fortaleza que el diablo haya levantado en personas, familias, ciudades y naciones. Por eso el ayuno libera el poder de Dios, el poder contra el enemigo. Hemos estado orando en contra de esta pandemia, ya estamos a 7 meses de esta pandemia en el mundo entero. Estamos entrando al 8º mes, que es agosto. Faltan 5 meses para que termine el año 2020 y debemos caminar en los tiempos de Dios. Toda persona que es creyente en la palabra de Dios, que conoce de las Escrituras, que conoce de la palabra profética, sabe la importancia de los tiempos de Dios. Todo tiene un tiempo y siempre lo mejor está al futuro. Así que si estamos viendo el futuro de 5 meses a partir de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, sabemos de que lo mejor Dios lo ha determinado para lo que viene, pero debemos creer. Al que cree todo le será posible, pero también debemos actuar porque dice la Biblia que la fe sin obras es fe muerta. Tenemos que poner por obra nuestra fe y por ello oramos y ayunamos porque estamos obrando, porque creemos que Dios va a cambiar las circunstancias de ciudades y naciones con respecto a este virus. Hay mucho miedo en el mundo entero, pero el único que puede cambiar las circunstancias de la tierra es el Dios creador de la tierra. El hombre no puede hacer nada, las autoridades de las naciones no pueden hacer nada, la medicina no puede hacer nada, así que solamente el Dios que nos ama, el Dios de la familia, es el único que puede ayudarnos. Por eso este ayuno tiene 4 propósitos centrados en la familia. El blanco de ataque de Satanás siempre es la familia. La primera institución divina que Dios estableció en el planeta Tierra es la familia. La familia es la base de toda una sociedad en una ciudad o nación. No hay nación sin familia, no hay ciudad sin familia. El diablo sabe que si destruye la familia, destruye la ciudad, destruye la nación. El diablo quiere de que las naciones le sirvan. El diablo quiere de que todas las naciones estén en el miedo y en el temor. Por eso el blanco del diablo es la familia. Pero para atacar la familia, el diablo puede usar las enfermedades. Este virus está atacando el centro mismo del hogar. Está atacando al esposo, a la esposa, a los hijos, y cuando una persona en el hogar es afectada, es contagiada, contagia al resto de la familia. Por eso tenemos que conocer todo lo que está sucediendo. El diablo quiere destruir la familia por medio de este virus COVID-19. Hay familias que han perdido un ser amado. Es lamentable todo lo que está pasando, por eso debemos actuar. Todos los que somos creyentes en Cristo sabemos que tenemos que actuar en fe. Para eso es la oración y el ayuno. Son armas de guerra espiritual contra las obras del enemigo, confiando que Dios actuará donde hay oración y ayuno. Así que el enemigo, para destruir la familia, manda enfermedad.
Con la enfermedad viene el problema del dinero, porque donde hay enfermedad hay que gastar el dinero. Todo cuesta, la medicina cuesta, ir al médico cuesta, ir a un hospital cuesta, ir a hacer un análisis cuesta. Y hoy en día muchas personas están aprovechándose de esta situación. No son personas que se tientan el corazón con respecto a el problema del prójimo. Ellos quieren el dinero del prójimo. Por eso estamos en un tiempo de juicio donde Dios está observando todo lo que está pasando en el corazón del ser humano. Dios ha creado todo lo que existe en una sociedad, la ciencia médica. Dios ha permitido el desarrollo de la medicina. Dios ha permitido todo ello en beneficio del prójimo, porque la ley de Dios es la ley del amor al prójimo. Toda la ley de Dios del Antiguo Testamento se resume en el amor al prójimo. Así que por eso hemos sido probados, estamos siendo probados por Dios, y el recurso de prueba siempre será el dinero. ¿Qué hacemos con el dinero? Así que la Biblia habla de que Dios es Dios del trabajo, Dios da el empleo, porque a través del trabajo hay un salario, pero cuando hay el recurso económico tenemos que compartirlo. Ciertamente vamos a satisfacer las necesidades básicas de la familia, pero también ayudar al prójimo. Es lo que Dios ha determinado para la humanidad. Por eso el diablo ataca con enfermedad. Con la enfermedad viene la forma en que el diablo quiere quitar el dinero. El diablo está en la crisis económica, el diablo está en la crisis del empleo. ¿Cuántas personas han perdido su trabajo? Hay problemas de alimentar la familia. Todo esto es obra del diablo. Así que cuando hay enfermedad habrá problemas económicos, y cuando hay problemas económicos habrán otro tipo de problemas que se van incrementando. O sea que el diablo cuando ataca, ataca de muchas maneras que las personas dicen, ya no sé cómo moverme, qué hacer, porque cuando no es una cosa es otra cosa. Lo estamos viendo en la nación de la China. En la China, desde que surgió este virus, se habla muchas cosas acerca de este virus que surgió en la China, pero si estamos conociendo acerca de lo que está sucediendo en la China desde enero hasta ahora, el mes de agosto, vamos a ver que en la China están sucediendo cosas sorprendentes y alarmantes. Hay inundaciones fuertes en la China. La tercera parte de la China está siendo afectada por grandes inundaciones. No solamente inundaciones, hay una plaga de langostas. O sea, el campo está siendo afectado. No solamente la plaga de langostas, estamos viendo terremotos en la China. En la China está temblando, así que estamos viendo desastres naturales en la China, inundaciones, plagas, terremotos, incendios. Estamos viendo situaciones críticas que están sucediendo allá en la China. Ayer un tifón, para nosotros es huracán acá en Occidente, pero para Asia se le llama tifón. Y un tifón acaba de golpear las costas de la China, y la China está siendo afectada. Por eso en una nación, cuando no es una cosa, será otra cosa. Por eso estamos ayunando con 4 propósitos muy bien definidos en este ayuno del mes de agosto. Y vamos a hablar un poco acerca de la importancia de orar y ayunar para que Dios actúe donde hay problemas, donde hay necesidad aquí en la tierra. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, vemos de que toda plaga
no es para siempre, sino cuando la iglesia empiece a orar, entonces va a llegar el momento que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Bueno, Él lo escucha ciertamente, pero cuando Él ya dice lo escuché, es porque Él ya va a actuar. Así podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Cuando dice que ya Dios escuchó la oración, o cuando dice que Dios se ha acordado de alguna persona, quiere decir que Él ya está actuando, Sí. y que va a tomar cartas en el asunto. Sí, Dios está pendiente de todo lo que pasa en el planeta Tierra. Sus ojos atalayan las naciones. A Dios no lo tomamos por sorpresa, pero Dios está esperando que en la tierra hayan personas que caminen en fe y que pongan su fe por obra. Esto es la oración. El que le pide a Dios, Dios responde. Dios sabe la necesidad. Dios sabe que en una ciudad hay pobreza, en una ciudad puede haber violencia, en una ciudad puede haber muerte. Pero para que Dios intervenga en la ciudad, alguien en la ciudad debe estar clamando a Dios. En Jeremías 33:3 dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia nos enseña que Jesucristo ha hecho del cristiano, todos los que somos cristianos, de cualquier denominación religiosa cristiana, la Biblia dice en Apocalipsis que Jesucristo nos ha hecho a nosotros los cristianos reyes y sacerdotes para Dios el Padre. O sea que debemos cumplir la función sacerdotal. Cuando estamos viendo las noticias de lo que está pasando en ciudades y naciones con respecto a los desastres naturales, estamos hoy en temporada de huracanes, acá en el occidente, en América, allá en Asia son los tifones, estamos en temporada de muchas tormentas desastrosas que están afectando ciudades y naciones. Si estamos viendo cómo hay desastres, cómo hay inundaciones que están afectando a familias y ciudades, entonces tenemos que cumplir la función sacerdotal en la tierra. Esto es orar. Esto es interceder. El sacerdote es el que intercede delante de Dios a favor de la tierra. Así que estamos viendo los problemas de la tierra. Estas imágenes de ayer de lo que sucedió en el Líbano. De pronto este estallido fuerte que sacudió a media ciudad. Fue algo terrible, de lo que nadie había pensado que sucedería, y de pronto, como si fuera una bomba atómica, sucedió una explosión en un almacén donde habían ciertos materiales que estaban almacenados allí, y se está investigando la causa. Así que todo esto está sucediendo en nuestra tierra. Ciudades afectadas, naciones afectadas. Para eso es la oración y el ayuno, para mostrar misericordia por el prójimo, misericordia por ciudades y naciones. Es la función del sacerdote en la tierra, y todo cristiano, sea de un país o de otro país, si está viendo el problema en cualquier ciudad o nación, es para orar, es para ayunar. Debemos acostumbrarnos ahorita, donde vivimos en un medio de mucha comunicación, que cuando veamos las noticias de lo que está pasando en un continente, en una nación, en una ciudad, inmediatamente doblar rodillas para clamar por la misericordia de Dios para esa ciudad y esa nación, porque somos sacerdotes internacionales de Dios. El apóstol Pablo dijo que éramos ciudadanos del cielo, así que nuestra ciudadanía no es de una nación, de un territorio, es de toda la tierra. Estamos cubriendo la tierra. Jesucristo envió a predicar el evangelio
a toda la tierra, a todas las naciones de la tierra. Y en Apocalipsis vamos a leerlo porque es necesario que todo cristiano sepa su función aquí en la tierra. No estamos aquí para ser religiosos o estar esperando la reunión del domingo y saludar al hermano. No, Dios quiere que pongamos por obra nuestra fe. Si ya recibimos la palabra y tenemos fe, tenemos que poner por obra. Hay muchos problemas en cada ciudad, hay pobreza, hay ruina, y aparte los desastres naturales que están viniendo, aparte la maldad del ser humano, el odio, el resentimiento, la amargura, asaltos y todo lo que estamos hoy conociendo, porque es parte de los tiempos proféticos que hoy estamos viviendo. Aquí la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y 6 está hablando de Jesucristo y lo que Jesucristo ha hecho con nosotros los que somos cristianos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Reyes y sacerdotes somos aquí en la tierra para Dios que está en los cielos. Por eso nuestra función sacerdotal es ver las obras que está haciendo el diablo aquí en la tierra, obras de enfermedades, obras de muerte, obras de violencia en ciudades y naciones, y presentar todas esas obras malignas delante de Dios, porque somos intercesores. Le pedimos a Dios perdón por los pecados de una ciudad, de una nación, y pedimos la intervención de Dios. El único que puede traer paz, que puede traer salud, que puede traer prosperidad a una ciudad o nación es Dios, pero alguien tiene que pedírsela a Dios y es la función del sacerdote. El sacerdote tiene que ministrar delante de Dios. Es un intercesor entre la tierra y el cielo. Pero no solamente somos sacerdotes, sino también somos reyes. Reyes es ejercer la autoridad. Jesucristo ya venció la muerte. Jesucristo venció al diablo, a todos sus demonios. Jesucristo venció toda maldición. Ahora Jesucristo resucita en el tercer día y da nacimiento a la iglesia cristiana. La iglesia nace en el poder de la victoria de Cristo. Nace en el poder de la resurrección. Por eso Jesucristo nos ha investido de reyes. Somos reyes para ejercer toda autoridad y poder en el planeta Tierra. Por eso cuando Jesucristo comenzó su ministerio, todo esto lo podemos ver en el Evangelio según San Lucas, el Señor Jesucristo llamó a 12 personas y lo primero que hizo Jesucristo fue ungirlos en autoridad. Lo primero que Dios hace cuando un pecador se arrepiente y se convierte a Dios en Cristo Jesús es dar la autoridad. Autoridad, porque Dios es autoridad, el padre de familia es autoridad, la madre es autoridad, un pastor es autoridad, todo cristiano es autoridad en el planeta Tierra. No solamente somos sacerdotes, no solamente presentamos el problema delante de Dios, sino también tenemos la autoridad para entrar a la guerra espiritual. Todo rey sabía que hay un tiempo para la guerra y salía a la guerra, a la conquista de territorios. Nosotros estamos aquí como cristianos para ejercer toda autoridad de Dios. ¿Cuál autoridad? Aquí está en Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2. Allí está lo que Dios ha dado desde el principio, poder y autoridad. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios
y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. La autoridad que Dios nos ha dado a nosotros los cristianos es una autoridad espiritual. No somos una autoridad en cuanto a lo natural, sino que la autoridad la ejercemos en lo espiritual. Por eso cuando estamos orando y ayunando, estamos ejerciendo la autoridad en lo espiritual. El Espíritu Santo ha venido a nosotros, Jesucristo nos ha bautizado con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesucristo dijo, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Así que cuando Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo, tenemos el poder para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Esta es la autoridad. ¿Quién está ocasionando el problema en los cuerpos humanos, en los matrimonios, familias, en ciudades? Los demonios. Los demonios se están moviendo en territorios, son espíritus territoriales en una ciudad, en un estado, en un territorio, en una nación. Alguien tiene que ejercer autoridad contra esos espíritus territoriales. Alguien tiene que atarlos y ponerlos bajo los pies de Jesucristo. Podemos leer lo que está escrito en Hebreos capítulo 10. Allí en Hebreos 10 habla de que Jesucristo está hoy en el cielo, sentado a la diestra de Dios el Padre, esperando que la iglesia en la tierra esté cumpliendo su función sacerdotal y de rey. O sea, poner a todos los demonios bajo los pies de Jesucristo. Así que cuando estamos viendo este virus COVID-19, es un enemigo, estamos viendo un demonio. Por lo tanto, tenemos que atar ese virus, atar ese demonio y reprender su obra. Esa obra de enfermedad que puede llevar a la muerte, reprender a la misma muerte. Así que tenemos la autoridad en contra de la muerte, porque la muerte es un espíritu, se mueve en la región de lo espiritual. El último enemigo que será derrotado, dice la Escritura en 1 de Corintios, es la muerte. Así que el enemigo de todo cristiano es la muerte. Estamos reprendiendo. Si vas a orar por una persona enferma, tú sabes que ese virus, esa enfermedad puede llevar al enfermo a la muerte. Entonces no le des ventaja al diablo. Tú estás allí para hablar vida. Reprende la muerte. Tú tienes la autoridad para hacerlo en el nombre de Jesús. Esta es la autoridad que Jesucristo nos ha dado, poder y autoridad. Esto no es religión. Cualquiera puede tener una religión cristiana, pero no cualquiera puede decir, yo soy un hombre de fe, una mujer de fe, y lo demuestro por mis obras. El que no demuestra que hay fe, no puede decir, soy verdaderamente un siervo de Dios, una sierva de Dios, porque estamos en la tierra para servir, y le servimos a Dios cuando le servimos al prójimo, cuando ayudamos al prójimo. Por eso oramos por los enfermos. Cuando comenzó este virus, cuando comenzó esta pandemia, empezamos a orar, intensificamos la oración. Nosotros en casa tenemos toda una lista de oración. Oramos por los adultos mayores. Hay personas que se han comunicado pidiéndonos oración. Son hermanos de diferentes denominaciones cristianas, o son personas que, aunque todavía no son cristianas, nos han visto a través de la televisión, han creído en el mensaje de salvación en Cristo y están acudiendo a la oración de sanidad, y oramos por ellos, porque la oración por los enfermos trae salvación. La salvación se mueve donde hay oración por los enfermos, oración de sanidad. Dios no le da ventaja al diablo. Por eso oramos por salvación, oramos por sanidad. Dios está de por medio en dar a conocer a Jesucristo
el único que da la vida eterna. Dios es amor, Dios nos ama, Dios quiere ayudarnos, pero las personas tienen que ir conociendo acerca del amor de Dios, y esto lo van conociendo cuando a veces hay problemas aquí en la tierra. Para eso es la enseñanza. Por eso tenemos que conocer acerca de lo que el Señor ha hecho. Jesucristo nos ha dado todo poder y autoridad. Vayamos a Hebreos, porque Jesucristo hoy, Él está en el cielo. Nosotros los cristianos somos los que estamos en la tierra, y el trabajo que hacemos para Dios es un trabajo conjunto, es un trabajo mutuo. Dios trabaja en el cielo y nosotros aquí en la tierra, para que Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, eso dice Hebreos, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote de la confesión que hagamos en la tierra. O sea que cuando nosotros cumplimos la función sacerdotal en la tierra, Jesucristo cumple en el cielo su función de sumo sacerdote. Nosotros aquí oramos, haciendo confesiones, presentamos el problema, pedimos perdón a Dios por los pecados, y el sumo sacerdote, que es Jesucristo, toma esa oración y va ante la presencia del Padre para abogar por nosotros. Jesucristo es nuestro intercesor. Es un trabajo conjunto entre Dios el Padre, su Hijo Jesucristo y nosotros. El punto de comunicación entre nosotros que estamos en la tierra y el cielo es el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que conocer lo que sucede cuando oramos y ayunamos. Todo el cielo está a favor de las personas que han creído en Jesucristo. En Hebreos capítulo 10 encontramos cómo dice la Escritura en el versículo 12, 13 y 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Todos los que somos cristianos somos santificados, somos perfectos en Cristo Jesús. Dios el Padre ve a todo cristiano en la tierra bajo la sangre que Cristo derramó en la cruz. Por eso, cuando clamamos a la sangre de Cristo aquí en la tierra, somos perfeccionados, porque se quita el pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y cuando la sangre de Cristo nos limpia, recibimos el perdón de Dios y somos perfectos ante los ojos de Dios. Por eso el ayer quedó atrás, el pecado quedó atrás, somos nuevas criaturas. Por eso tenemos que saber cómo es la salvación a partir de que la sangre de Cristo nos limpia de pecado y recibimos el perdón, borrón y cuenta nueva. Empezamos una nueva vida. ¿Qué es lo que hace el diablo? El diablo lo que hace es tratar de confundir esta verdad. El diablo trae del pasado todo el recuerdo, todo lo malo que uno fue en el pasado, siendo niño, adolescente, joven, adulto, todo lo malo, todo lo que se vivió en el pecado del pasado, el diablo lo trae al recuerdo del cristiano en el tiempo presente. ¿Para qué? Para atormentarlo. El diablo se especializa en el tormento. El diablo es un acusador. El diablo empieza a acusar al cristiano y le empieza a decir a la mente del cristiano: tú no puedes ser perfecto, tú no puedes ser un hijo de Dios, tú no puedes ser una persona santa, porque eres
imperfecto, eres perverso, eres malo. ¿No te acuerdas de todo aquello que hiciste cuando eras niño, cuando eras adolescente, cuando ya estabas casado y cometías adulterio, toda la maldad que hiciste? ¿Cómo dices ahora que ahora eres nueva criatura? El diablo te va a atormentar en tu mente, te va a atormentar en tu alma. El diablo es un acusador y un atormentador. El diablo se especializa en perturbar la mente de muchas personas. Por eso estamos viendo que de pronto hay personas que están tan agobiadas por sus pensamientos del recuerdo, pensamientos que le acusan, pensamientos del pasado. Todo esto es obra del diablo, que piensan ahora en el suicidio, piensan en la muerte. No, ya no puedo seguir viviendo. No, amigo, amiga, tienes que detenerte y tomarte de la mano de Cristo Jesús. Hay que tomar en cuenta que cuando uno ya se arrepintió, cuando uno ya aceptó al Señor Jesucristo y ya confesó sus pecados, ya se arrepintió totalmente, entonces para Dios es simplemente tu pecado lo olvido. Sí, ya Dios lo olvidó. Ya no hay marcha atrás, Él ya lo perdonó. Desde el momento que nosotros nos arrepentimos y clamamos a la sangre de Cristo, para Dios ya tu pecado no existe. Sí, así es. Y es tan cierto de que si una persona le pide a Dios perdón por algo que ya pidió perdón, muy probablemente Dios te dirá, oye, si yo ya no me acuerdo de tu pecado, no me acuerdo de lo que me está diciendo. Sí, cuando una persona está tratando de recordarle a Dios acerca de su pecado, es porque el diablo lo está atormentando y está hablando en el lenguaje del diablo, bueno, no en el lenguaje de Dios. Vemos como la Biblia lo caracteriza el diablo, porque el diablo es un acusador. Es un acusador, y un engañador un atormentador, también. Un engañador, un mentiroso. Hoy estamos conociendo esos términos de noticias falsas, de noticias mentirosas. Ahora con el COVID, cuánto engaño hay con respecto al COVID, el chisme, el rumor que está corriendo por muchos medios de comunicación como las redes sociales. Las personas que no tienen a Jesucristo y no tienen al Espíritu Santo no tienen la verdad, porque Jesucristo es la verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿Cómo puedo yo tener un discernimiento para entender que lo que estoy escuchando o viendo en las redes sociales es verdad o mentira? Si no tengo al Espíritu Santo ni a Jesucristo, seré engañado. Y muchas personas engañadas engañan a otras. Y así se corre el rumor. Entonces se crea un ambiente de miedo como en algunas ciudades hay, en algunos países, porque se habla mucho de la muerte, el número de muertes está creciendo. Ahí vemos donde está este virus, donde está este demonio, va a haber muerte. Para eso tenemos que orar y ayunar para reprender la muerte. Si no oramos y ayunamos, ¿cómo vamos a detener la muerte? Aquí dice la Biblia de que Jesucristo está esperando que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Y en 1 Corintios 15 dice la Escritura que el último o postrer enemigo que será vencido se llama la muerte. Así que esa es la función o el trabajo de todo cristiano, hombre o mujer, en el planeta Tierra: reprender ese virus, reprender ese demonio de enfermedad, reprender la misma muerte y desatar vida, desatar sanidad, desatar las bendiciones que solamente en Cristo podemos tener. Sí, vemos que el ataque del diablo va directo a la conciencia. Y dentro de la conciencia también está el subconsciente también. Sí, tiene que ver con el alma. Sí, entonces la conciencia, bueno, es ahí donde el diablo está recordando tu pasado para que tu conciencia ahora sí se afecte. Y hablando de la subconsciencia, pues tiene que ver con lo que escuchamos, oímos, de malas noticias o falsas noticias. Entonces, o bueno, incluso con música, o sea, todo lo graba el subconsciente de una manera que la mente lo repite, o te acuerdas de las imágenes. Entonces, por ello, vemos, ese es el plan del diablo, ¿no? Afectar la mente, que bueno, que es todo va dentro del alma.
es afectar nuestras emociones, es afectar los sentimientos, etcétera. La voluntad, eso es lo que quiere el diablo, ¿no? Que nosotros estemos cautivos, porque al estar recordando el mal pasado es dar marcha atrás. Mas sin embargo, en Jesucristo, tal como dice también en 2 Corintios, en Jesús somos una nueva criatura y las cosas viejas ya están pasadas. Ya pasaron. Ya pasaron. Ya, que y en queden Cristo atrás. No, todo ¿por ha qué sido está recordando? nuevo. Lo mejor está en el presente y sobre todo al futuro. Sí. Los mejores tiempos vienen hacia adelante. Sí, aquí hay que tomar en consideración, porque si una persona no se ha arrepentido, entonces sí, el diablo lo va a estar afectando más de lo que es, porque no hay un arrepentimiento. Fue el caso de Adán y Eva, por ejemplo. Ellos huyeron de Dios cuando Dios les habló. Huyeron porque eso es lo que hace el pecado. El pecado desnuda, el pecado te hace huir, no tomar responsabilidad, huir de tus responsabilidades. Huir de la verdad. Exacto. En cambio, por ejemplo, podemos hablar del rey David. El rey David, él cometió también muchos pecados muy graves, como adulterio o asesinato. Pero él se arrepintió. Sí, y en vez, él no tomó la decisión de Adán y Eva, que fue huir de Dios. O sea que David reconoció su pecado, el pecado de su carne, el pecado de adulterio, el pecado de haber cometido inclusive asesinato. Reconoció su pecado, sí, y se arrepintió. Él se arrepintió. El Salmo 51 es importante leerlo, porque es un salmo que nos va guiando al conocimiento de lo que es el verdadero arrepentimiento de todo pecado. Tal como lo hizo David, tú y yo lo podemos hoy hacer. Y Dios, cuando verdaderamente ve un corazón arrepentido, es cuando Dios dice, borrón y cuenta nueva, la sangre de Cristo te limpia de pecado y ahora el perdón está sobre ti, eres una persona ya santa, perfecta, y ahora eres un hijo de Dios y ahora le vas a servir a Dios viviendo en santidad. Es entonces, cuando Dios te empieza a usar. Vemos en el caso del rey David, porque él se arrepintió. Sí. Él pagó también las consecuencias de sus actos. Sí, porque todo pecado trae consecuencias. El hecho de que Dios haya perdonado el pecado del rey David no quiere decir de que lo haya librado de las consecuencias del pecado cometido. Por eso tenemos que conocer el peligro que hay en el pecado. Porque muchas personas juegan con Dios, porque saben que Dios es perdonador de pecados. Sí, pero el pecado que comete cualquier persona va a traer consecuencias trágicas en tu línea generacional familiar. La va a traer con tu vida, con tu matrimonio, con tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Esto fue lo que sucedió con David, el rey David. Sí, cuando Dios lo perdonó, vino después ya las consecuencias del pecado con sus hijos. Sí, hay que tomar en cuenta también de que el tiempo del rey David y nuestro tiempo son muy diferentes. Nosotros hoy estamos en la gracia. Sí. Él estaba en la ley. Así es. Y en la ley, bueno, era más difícil buscar el perdón de Dios. Sí, por eso ahora tenemos toda la facilidad en Cristo. Hoy en día tenemos más facilidades. Sí. Pero vemos el ejemplo del rey David porque él era una persona que buscaba a Dios. Y aunque, bueno, el pecado ciertamente nos aparta de Dios por nuestros actos, pero David, él se esforzaba por buscar más a Dios. Dice la palabra que él oraba 3 veces al día. Sí. Y alababa a Dios también 7 veces al día. Sí. Entonces, de una u otra manera, si Dios no me va a escuchar, pues voy a seguir alabando, voy a seguir adorando su nombre, voy a seguir escribiendo salmos, voy a seguir predicando, voy a seguir sirviendo al Señor, porque tiene que haber algún momento en el cual Dios me escuche. Sí, y Él lo hizo tanto Dios está así. pendiente al clamor o a la oración, nada más que Dios tiene su tiempo. Sí. Dios sabe tratar con el corazón de su hijo, de su hija aquí en la tierra.
Y Dios quiere paciencia. Debemos estar alabando a Dios, perseverando en la alabanza o en la oración, en paciencia hasta que recibamos la respuesta de Dios, porque Dios está pendiente ante la oración y ante la alabanza. Y vemos al final, David fue recompensado, Sí. tanto que bueno, Dios lo consideró a él como su amigo también. Un amigo Al de igual Dios. que Abraham, bueno, son dos de los que Dios consideró sus amigos. David tenía el corazón De Dios. Y además de eso, bueno, fue el que Dios eligió para que de ahí viniese el Mesías. Sí, el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo, vino en la línea mesiánica del reino del rey David. O sea que Dios apartó el linaje del rey David porque era un hombre íntegro, honesto, era un hombre que no era hipócrita. Cuando Dios lo confrontó con su pecado, él reconoció su pecado, se arrepintió, por eso tenía el corazón de Dios. Es lo que Dios quiere de todos nosotros, que reconozcamos que el problema está en nosotros, no le echemos la culpa. El esposo no le eche la culpa a la esposa, ni la esposa al esposo, ni los padres a los hijos, ni los hijos a los padres. No le echemos la culpa al vecino, a nadie. Reconozcamos que el problema está en nosotros. Lo reconoció David. Se agradó Dios de David y Dios usó el linaje de David porque venía otro linaje, el linaje de Saúl. Dios apartó el linaje de Saúl y levantó el linaje del rey David para que viniese el Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia cristiana hoy en día. Por eso la Biblia resalta, tiempo después del rey David, siempre que Dios iba a tomar una decisión, dice, lo voy a hacer, pero por amor a mi siervo David. Por amor a mi siervo David. Por el pacto, dice la palabra, porque Dios es Dios de pacto. Por el pacto que hice con David, por eso me sostendré en obrar misericordia para la descendencia de David, para los reyes que vinieron después de David. Todo era porque Dios había hecho un pacto con su siervo David. Entonces, bueno, para los que son ya hijos de Dios, bueno, aquí la pregunta es, ¿qué hacen cuando uno peca? ¿Van a seguir el ejemplo de Adán o van a seguir el ejemplo de David? Así es. En otras palabras, ¿van a huir o van a correr a Dios? Dios quiere que corramos a Él, que no huyamos. O sea, que nos convirtamos a Dios, es lo que Dios quiere. Sí, o sea, no correr tenemos... hacia Él. A Dios no le podemos esconder nada. Sí. Y por más que nosotros intentemos escondernos, Dios sabe todo. Dios sabe nuestras debilidades, Dios sabe que el adúltero es adúltero y sabe dónde comete su adulterio, aunque se esconda, aunque vaya a los lugares más apartados y secretos, Dios sabe dónde comete su pecado. Los ojos de Dios están en el momento de su pecado. Dios ahí conoce todo momento de pecado y toda debilidad. A Dios no lo tomamos por sorpresa. Dios lo que quiere es que reconozcamos que somos pecadores y que nos arrepentimos a partir de ese momento de todo pecado para comenzar una vida nueva. Tenemos el ejemplo del profeta Jonás. Él intentó huir de Dios y prácticamente no le salió. Porque al final Dios siempre tiene la respuesta. Sí, ¿quién puede oponerse al plan de Dios? Nadie. Dios está en un plan de salvación a toda la humanidad. Si una persona no quiere obedecerle, Dios tiene tantos recursos para que las personas le obedezcan, como el profeta Jonás. Dios tenía un pez muy grande, la atrapó a Jonás y en medio del pez, adentro del pez, allí Jonás hizo una gran oración. Entonces se arrepintió y entonces decidió servirle al Señor y fue como Jonás fue usado por el Señor para llevar el mensaje a la nación de Nínive. Así que dice la Escritura, los dones de Dios son irrevocables. Si eres cristiano, tienes dones irrevocables. O sea que lo que Dios te ha llamado a hacer,
lo tendrás que hacer. Tienes que orar y ayunar para descubrir cuáles son los dones que Dios te ha dado y la tarea que tienes que cumplir aquí en la tierra. Todos nosotros los cristianos tenemos una tarea muy específica que cumplir como persona, como familia, como ciudadano, en fin. Dios está en control de todo ello. Así que busquemos a Dios en oración y ayuno. No hay mayor poder que el poder de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ya el diablo está derrotado, el pecado está derrotado, la muerte está derrotada y ahora a través del perdón de Dios somos perfeccionados, somos perfectos delante de Dios, somos hijos de Dios, somos los santos de Dios, somos los servidores de Dios aquí en la tierra. Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para movernos en el mundo de lo espiritual, reprendiendo demonios, estar estableciendo el reino de Dios y estar bendiciendo al prójimo. Este es el plan de Dios para toda la humanidad, por eso se predica el Evangelio cada día, cada semana, cada mes. Si queremos que Dios cambie las circunstancias que tienen que ver con esta pandemia, con este virus COVID-19, tenemos que orar. Para eso es la oración de la iglesia. Muchos pastores están reuniéndose ya para la oración. La oración que hace la iglesia es una oración por la ciudad, por la nación, que cambia la situación. La Biblia es un libro de mucha enseñanza. Aquí la Biblia en Éxodo capítulo 8 nos habla de una plaga. Nos habla precisamente de cómo la plaga estaba afectando a Egipto y Faraón le pidió a Moisés que orara. La única persona que podía quitar la plaga, como hoy, la única persona que puede quitar este virus COVID-19 es el Dios de los cielos. Para eso es la oración, para pedir, el que pide recibe. Entonces Faraón llamó a Moisés y le pidió que orara a Dios. Dice el capítulo 8, versículo 7, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. El único que puede quitar este virus COVID-19 es Dios. Entonces Moisés oró, dice la palabra que clamó a Dios. Versículo 12 y 13. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado Faraón e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos y las juntaron en montones. Aquí tenemos la enseñanza para que Dios intervenga para quitar toda plaga, todo virus, hay que orar. La Biblia dice que Dios acudió a la oración de Moisés. Dios hizo conforme a la palabra declarada en la oración que Moisés hizo. Por eso tenemos que orar. Antes de terminar este servicio vamos a unirnos en oración. Sí, hay que notar de que ni una plaga quedó en Egipto de esas ranas, así como en las otras demás. Todas las plagas fueron eliminadas cuando Moisés oraba. Cuando Moisés oraba. Por eso la oración es fundamental. Tenemos una relación de personas que están solicitando la oración. Les llevaremos en oración. Estamos orando todos los días y aprovechamos estos segundos para enviar palabra de sanidad sobre ti. Oramos. Padre, nos unimos en oración conforme a tu palabra y enviamos palabra de sanidad. Estamos tomando la autoridad que nos da Jesucristo y el poder del Espíritu Santo para atar ese virus COVID-19 y reprender la muerte. Todo espíritu de muerte en personas, en familias, lo estamos reprendiendo. Diablo, vas a soltar todo cuerpo, toda obra destructiva en el cuerpo queda totalmente anulada, cancelada bajo la sangre de Cristo. Aplicamos la sangre de Jesucristo sobre cada persona.
declarando el perdón de los pecados. Remitimos todo pecado y clamamos para que la sangre del Cordero limpie a cada persona y reciba el perdón de Dios. Desatamos sanidad porque escrito está: Jesucristo se llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. Estamos declarando la sanidad en todo cuerpo, sanidad en cada familia, y levantamos muro y antemuro de protección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amigos, gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.